En 1997, un grupo de científicos de la NOAA captó algo en el fondo del Pacífico Sur que los dejó helados. Un sonido. Un sonido tan potente que fue detectado por micrófonos submarinos separados por más de 5.000 kilómetros. Ningún animal conocido podía producirlo. Ninguna máquina. Ningún terremoto. Y lo peor, venía de una de las zonas más aisladas y oscuras del planeta. Hoy te voy a contar 5 señales reales, documentadas por científicos que han aparecido en el fondo del océano y que todavía no tienen una explicación definitiva. Y quédate hasta el final, porque la última señal es tan extraña que literalmente hizo que el ejército de un país enviara aviones militares a investigar. Antes de meternos de lleno, necesitas entender algo. Conocemos mejor la superficie de Marte que el fondo de nuestros propios océanos. Solo el 26% del lecho marino ha sido mapeado con tecnología de alta resolución. El resto es un misterio absoluto. Y en ese misterio, de vez en cuando, aparecen cosas que no deberían estar ahí. Sonidos imposibles. Estructuras que desafían la geología. Objetos que no encajan con nada conocido. Y cada vez que un equipo de investigación baja a mirar más de cerca, las preguntas solo se multiplican. Ahora imagina kilómetros y kilómetros de oscuridad total. Una presión capaz de aplastar un submarino. Y en medio de ese silencio absoluto, algo empieza a vibrar. Todo empezó el verano de 1997. Un equipo de la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, estaba monitoreando actividad volcánica submarina con hidrófonos en el Pacífico Sur. Estos micrófonos no son cualquier cosa. Fueron diseñados originalmente durante la Guerra Fría para detectar submarinos soviéticos. Son capaces de captar sonidos a distancias absurdas. Y un día, los sensores registraron algo que nadie supo clasificar. Lo llamaron The Bloop, un pulso de ultra baja frecuencia, ascendente, como un rugido gutural que subía lentamente de tono durante 1 minuto entero. Los científicos que lo analizaron lo describieron como algo parecido a una vocalización biológica, pero a una escala que no tenía ningún sentido. Y aquí viene lo inquietante. Fue tan fuerte, tan descomunalmente potente, que sensores separados por más de 5.000 kilómetros lo registraron simultáneamente. Para ponerlo en perspectiva, la ballena azul, el animal más grande que ha existido jamás en la Tierra, produce sonidos que pueden viajar cientos de kilómetros. The Bloop viajó miles. Si un ser vivo lo hubiera producido, tendría que ser algo mucho más grande que cualquier criatura conocida. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? La ubicación. El sonido fue rastreado hasta un punto cercano al llamado Punto Nemo, el lugar más aislado de toda la superficie terrestre, el punto más lejano de cualquier costa. Y curiosamente, o quizás no tan curiosamente, es exactamente la zona donde el escritor H.P. Lovecraft ubicó la ciudad sumergida de R'lyeh, hogar de la criatura Cthulhu. No estoy diciendo que sea un monstruo marino ancestral, pero tampoco estoy no diciéndolo. Años después, en 2012, la NOAA propuso una explicación: un icequake, es decir, el sonido de un iceberg masivo fracturándose y desprendiéndose de un glaciar antártico. Caso cerrado, ¿no? Bueno, no del todo, porque el bloop fue significativamente más fuerte que cualquier icequake registrado antes o después. Y porque los mismos hidrófonos captaron otros sonidos igual de extraños que nadie esperaba. ¿Qué es exactamente de lo que va la siguiente señal? Si The Bloop fue un evento puntual, lo que estoy a punto de contarte es algo completamente diferente.
porque esta señal no duró un minuto. Lleva sonando más de 30 años y nadie sabe por qué. Se llama Upsweep. Fue detectada por primera vez en agosto de 1991, cuando la NOAA activó su sistema de vigilancia acústica en el Pacífico. Desde ese día no ha parado. Cada pocos segundos se repite, una serie de pulsos ascendentes, breves, como si algo en el fondo del mar estuviera exhalando con un silbido que sube y se apaga, una y otra vez. Su fuente está localizada en algún punto entre Nueva Zelanda y Sudamérica, aparentemente cerca de zonas de actividad volcánica submarina. Y aquí es donde se pone raro. La señal tiene un comportamiento estacional. Es más fuerte en primavera y otoño y más débil en verano e invierno. ¿Qué fenómeno geológico sigue patrones estacionales? Los volcanes no lo hacen, los terremotos tampoco. Entonces, ¿qué lo produce? Hay quienes sugieren que podría tratarse de una fuente volcánica submarina desconocida, emitiendo gases de forma periódica. Otros piensan que podría ser algún tipo de resonancia oceánica aún no comprendida. Pero la realidad es que a día de hoy, la NOAA no ha podido confirmar su origen. Es un sonido que simplemente está ahí, desde antes de que muchos de los que ven este video nacieran. Piénsalo, en este preciso momento, mientras estás viendo este video, esa señal sigue repitiéndose en algún lugar del fondo del Pacífico. Y nadie sabe exactamente qué la produce. Pero si los sonidos ya te parecen inquietantes, espera a ver lo que encontraron con los ojos. Junio de 2011. Peter Lindberg y Denise Osberg, dos exploradores suecos especializados en rescatar tesoros de naufragios, estaban navegando entre Suecia y Finlandia, revisando imágenes de sonar del lecho marino. Habían hecho esto cientos de veces, pero ese día, a 90 metros de profundidad, el sonar mostró algo que ninguno de los dos había visto jamás. Un objeto circular, 60 metros de diámetro, con bordes definidos, protuberancias rectilíneas y lo que parecía ser una marca de arrastre detrás, como si algo hubiera impactado el fondo y se hubiera deslizado hasta detenerse. Internet explotó. Parecía el halcón milenario de Star Wars. Se la bautizó como la anomalía del mar Báltico. Y cuando el equipo regresó a investigar más de cerca, reportaron algo aún más extraño. Según ellos, todos los equipos electrónicos, incluyendo su teléfono satelital, dejaban de funcionar cuando se posicionaban directamente sobre el objeto. Al alejarse unos 200 metros, todo volvía a la normalidad. ¿Qué era eso? Geólogos de la Universidad de Estocolmo analizaron muestras del entorno y concluyeron que se trataba probablemente de un depósito glaciar. Granitos, gneis y areniscas arrastrados y moldeados por glaciares hace miles de años. Pero otros investigadores señalaron que las imágenes de sonar eran de baja resolución y habían sido tomadas con equipos calibrados de forma deficiente, lo que podría distorsionar las formas reales. Y sin embargo, nunca se hizo una exploración definitiva del objeto en sí. Nadie ha bajado con la tecnología adecuada para zanjar la cuestión de una vez por todas. La anomalía sigue ahí, a 90 metros de profundidad, esperando. En 1986, un buceador llamado Kihachiro Aratake estaba buscando nuevos puntos para observar tiburones martillo frente a las costas de la isla de Yonaguni, en el extremo sur de Japón. Lo que encontró en su lugar cambió por completo su inmersión y abrió un debate que lleva casi 4 décadas sin resolverse. A 25 metros bajo la superficie, Aratake se topó con una formación masiva de roca que parecía cualquier cosa menos natural. Escalones perfectamente definidos,
plataformas horizontales, ángulos rectos, lo que parecían caminos tallados y hasta una especie de escalera en espiral. El profesor Masaki Kimura, de la Universidad de Ryukyu, lideró las primeras expediciones científicas al sitio. Tras años de estudio, concluyó que se trataba de estructuras artificiales construidas hace aproximadamente 10.000 años, cuando el nivel del mar era mucho más bajo y esa zona estaba sobre la superficie. Kimura describió lo que interpretó como pirámides escalonadas, canales de agua e incluso lo que podrían ser grabados en la piedra. Su teoría más ambiciosa, que Yonaguni es un vestigio del legendario continente perdido de Mu. Pero, y siempre hay un pero en ciencia, otros expertos discrepan completamente. Robert Schoch, geólogo de la Universidad de Boston, realizó decenas de inmersiones en el sitio y llegó a una conclusión opuesta. La formación es completamente natural. Según Schoch, el tipo de arenisca de la zona se fractura naturalmente en planos verticales y horizontales, creando formas que parecen artificiales, pero son resultado de procesos tectónicos y erosión submarina. Formaciones similares, argumenta, pueden verse en la parte terrestre de la propia isla. ¿El veredicto? No existe uno. La comunidad científica sigue dividida. Se ha encontrado cerámica del año 2500 a.C. en los alrededores, lo que sugiere que sí hubo presencia humana antigua en la zona. Pero eso no prueba que las estructuras submarinas sean obra humana. Yonaguni permanece en una tierra de nadie entre la arqueología y la geología. Un lugar donde las piedras tienen forma de escaleras, pero nadie puede decirte con certeza quién las construyó, si es que alguien lo hizo. Y ahora sí. La señal que te prometí al principio, la que hizo que un gobierno enviara aviones militares al Ártico. En 2016, cazadores inuit del remoto estrecho de Fury y Hekla, en el Ártico canadiense, comenzaron a reportar algo preocupante. Los animales habían desaparecido. Focas, ballenas, caribúes, fauna que normalmente abundaba en la zona, simplemente se había ido. Y los cazadores decían saber por qué. Un sonido, un ping misterioso que emanaba del fondo del mar. Los cazadores lo describían como un pulso repetitivo, un zumbido metálico que parecía salir directamente del lecho marino. Lo suficientemente fuerte como para espantar a toda la vida silvestre de la región. El asunto escaló rápidamente. Las autoridades canadienses tomaron los reportes en serio, tan en serio que las Fuerzas Armadas de Canadá desplegaron un avión de patrulla CP-140 Aurora para investigar la fuente del sonido. Un avión militar para buscar un ruido en el fondo del océano. Eso te dice el nivel de preocupación. ¿Y sabes qué encontraron? Nada. El avión sobrevoló la zona, realizó múltiples pasadas con equipos de detección y no pudo identificar la fuente. Ni actividad minera, ni embarcaciones sospechosas, ni anomalías geológicas evidentes. Empresas mineras de la zona negaron cualquier responsabilidad. Grupos ambientalistas también fueron descartados. El sonido simplemente estaba ahí, y luego eventualmente dejó de ser noticia. Pero nadie, ni el ejército, ni los científicos, ni los cazadores locales, ofreció jamás una explicación concluyente de qué lo producía. 5 señales, 5 momentos en los que el océano nos mostró algo que no pudimos descifrar. Un sonido que viajó miles de kilómetros. Otro que lleva décadas sin callarse. Un objeto que parece sacado de ciencia ficción. Unas escaleras que podrían tener 10.000 años. Y un ping que hizo huir a la naturaleza y movilizar al ejército. Hemos enviado robots a Marte. Hemos fotografiado agujeros negros.
pero el fondo de nuestros propios océanos sigue guardando secretos que ni los mejores instrumentos del mundo pueden explicar del todo. Y eso para mí es lo más fascinante. No necesitas mirar a las estrellas para encontrar lo desconocido. A veces, lo desconocido está a solo unos metros bajo la superficie del agua. Si este video te dejó con la piel de gallina, dale like, compártelo con alguien que disfrute estos misterios y suscríbete para no perderte el próximo.